Estás escuchando Desde las Sombras. La puerta se cerró detrás del padre Lorenzo con un golpe seco que resonó demasiado tiempo en el vestíbulo. Nadie se movió al principio. El olor del agua bendita evaporada todavía flotaba en el aire, mezclado con ese frío imposible que había recorrido las paredes minutos antes. La lámpara del comedor seguía oscilando levemente, aunque ya no había viento. La madre fue la primera en articular palabra. «Dios mío», susurró, llevándose las manos al pecho. «Dios mío, Dios mío». No veía a Giovanni. Veía el suelo, como si temiera que algo pudiera salir de él. El padre carraspeó forzando una normalidad que no encontraba. Fue algo raro. Debe todo tener una explicación», dijo demasiado rápido. «Creo que el sacerdote exageró. Es un hombre mayor con pensamientos religiosos. La luz, la humedad, ecos. Estas casas viejas hacen cosas raras». Nadie le respondió. Luca estaba pegado a la pared del pasillo, los brazos cruzados sobre el pecho, con el rostro pálido y los ojos clavados en su hermano mayor. No había odio en su mirada, había asombro. «Yo lo vi», dijo Luca en voz baja. El padre giró bruscamente. «Tú no viste nada». «El agua», insistió Luca. «El agua estaba hirviendo». «Silencio». El padre apretó los dientes. «El metal del recipiente estaba caliente, Luca». «No lo estaba. El recipiente era de cristal». La madre sollozó. «¡Basta!», exclamó ella con una voz que no le conocían. «Basta los dos, por favor». Sus ojos se levantaron hacia Giovanni, y en esa mirada había algo nuevo. Era miedo. No un miedo profundo. No era algo por superstición, era miedo maternal. «Hijo», dijo apenas. «¿Qué fue lo que hiciste?». La pregunta no fue acusatoria, fue una súplica. Giovanni abrió la boca, pero no encontró palabras que no sonaran absurdas. Después de todo, ¿qué podía decir? ¿Que había ofrecido la vida de un inocente en sacrificio? ¿Que la prosperidad que empezaba a rozarlos tenía un precio oscuro? El padre de Giovanni dio un paso hacia adelante. «Esto se termina hoy. Mañana temprano iremos al médico en la ciudad. Si el cura no puede ayudar, que lo haga alguien que sí entienda estas cosas». «¿Doctores?», susurró la madre, casi ofendida. «Lo que sea necesario». Luca no apartaba la mirada de Giovanni. «No fue él», dijo de pronto. Todos voltearon. «No fue Giovanni». El padre bufó. «¿Y quién fue entonces?». Luca tragó saliva. No, era él el que hablaba. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. El padre abrió la boca para responder, pero no encontró una explicación lógica que no sonara ridícula, incluso para sí mismo. Al final, simplemente negó con la cabeza. «Esto
Se acabó. Cada uno ahora a su habitación. No era una orden firme, era una huida de una escena que no tenía sentido para nadie. La madre se retiró primero, rezando en voz baja. El padre apagó las velas una por una, como si al oscurecer la casa pudiera borrar todo lo que ocurrió. Luca se quedó un momento más frente a Giovanni. Se acercó despacio. ¿Estás bien, hermano?, preguntó. No había reproche en su voz, solo preocupación. Eso fue peor que cualquier acusación. Giovanni asintió. Luca dudó un segundo, luego le apoyó una mano en el hombro, breve. Después le abrazó fuertemente. No, estás solo, le dijo al oído. Después se retiró a su habitación. Giovanni se quedó solo, en la penumbra. No se retiró de inmediato. No podía. La casa crujía con los sonidos normales de la noche. Madera acomodándose, ventanas vibrando, el viento rozando las tejas. Cuando finalmente entró en su habitación, cerró la puerta sin hacer ruido y se sentó en el borde de la cama y se quedó viendo hacia la pared. La casa llevaba horas en silencio. Un silencio frágil. El padre roncaba de manera irregular, agotado más por el miedo que por el sueño. La madre murmuraba oraciones entrecortadas detrás de su puerta cerrada. Luca respiraba profundo en la habitación contigua, ajeno por fin a lo que no podía comprender. Giovanni no dormía. Estaba sentado en el borde de la cama con la mirada fija en la esquina más oscura del cuarto. No necesitaba verla para saber que algo ahí se acumulaba. El aire era más pesado en ese punto, más frío, más denso. Entonces de pronto lo sintió. Primero, el olor, humedad antigua, hierro oxidado, a tierra removida. Después la sombra comenzó a condensarse. No fue un movimiento brusco. Fue como si la oscuridad decidiera tomar una forma definida. Desde ella emergió una figura pequeña. Era Giordano, con la misma ropa, con el mismo cuerpo. Su piel tenía ese tono gris cenizo que no pertenece a los vivos. Sus ojos eran negros. No mostraban ningún reflejo. La cabeza se inclinó lentamente, como si estuviera estudiando a Giovanni desde un lugar más allá de la realidad. Giovanni sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «No eres él», susurró. La figura dio un paso. La madera no crujió. Y entonces detrás del cuerpo pequeño, una sombra se elevó. Se estiró hacia el techo como humo contenido en forma humana, alta, sin rasgos definidos, solo densidad en el espacio. La voz no salió de la boca de Giordano, salió del aire mismo. Aprendes, lo estás haciendo muy bien, Giovanni. El cuerpo del niño comenzó a agrietarse sutilmente, líneas oscuras abriéndose en la piel como fracturas en porcelana. Te mostré su rostro, débil y frágil. Otra grieta. Te mostré su carne, pudriéndose. La piel empezó a desprenderse en fragmentos que se deshacían antes de tocar el suelo. Te mostré la culpa. Giovanni no retrocedió. Temblaba, pero no huyó. Siempre fuiste tú, dijo. La sombra se expandió un poco más. Siempre. El cuerpo de Giordano se abrió, con una hendidura oscura desde el pecho hasta el abdomen.
No brotó sangre, solo una negrura espesa que se absorbió en la figura mayor detrás. En segundos el niño dejó de existir. Se desvaneció en el aire como cenizas que desaparecen con el viento. De un segundo a otro, solo quedó la entidad, alta, definida, presente. El frío atravesó las paredes. Necesitaba saber si te romperías, dijo la voz. Giovanni respiró con dificultad. ¿Para qué? Una pausa. Para continuar con nuestro acuerdo. La palabra flotó en la habitación como un eco en el aire. El umbral fue cruzado, pero el pacto exige estabilidad. Giovanni apretó los puños. Yo ya pagué. ¿Qué más quieres de mí? La sombra se inclinó levemente hacia él. Tú solo has iniciado un proceso. La voz no se burlaba, pero hablaba con un tono sarcástico. Pero la interferencia puede truncar nuestros planes. El nombre no fue pronunciado. No hizo falta, pues Giovanni lo entendió. Se refería al sacerdote. Él solo intentó ayudar, murmuró Giovanni. La temperatura descendió un poco. Intentó interponerse. Las paredes parecieron vibrar levemente. El representante de su dios entró en esta casa e intentó atacar. No podemos permitir que regrese. El aire se volvió más pesado. Tienes que actuar, Giovanni. Giovanni sintió un escalofrío distinto. No era miedo, era certeza de lo que estaban por exigirle. ¿Qué estás diciendo? La sombra se aproximó hasta que el frío le quemó la piel. Nuestro acuerdo debe prevalecer. Una pausa. La sangre que osa desafiar este pacto termina fortaleciéndolo. Giovanni negó con la cabeza. No es inocente, replicó la entidad con serenidad. Quiere interponerse. El sacerdote no te pertenece, dijo Giovanni, intentando mantener la voz firme. Nadie me pertenece. El silencio que siguió fue absoluto. Pero quien interviene se vuelve necesario. Desde el pasillo llegó el leve crujido de madera. Alguien se había movido en sueños. La entidad no apartó su atención. Su muerte no es un capricho. El tono era frío y autoritario. Es parte del sacrificio. Giovanni sintió que el estómago se le contraía. Eso sería otro asesinato. La sombra pareció expandirse apenas. No sería el primero. El aire vibró. Giovanni respiraba con dificultad. ¿Y si me niego? La sombra permaneció estática. Entonces nuestro pacto quedará inconcluso. Y el flujo, el bienestar, todo esto se detendrá. Giovanni pensó en su padre hablando de médicos, en la mirada temerosa de su madre, en Luca susurrándole al oído que no estaba solo. La entidad habló de nuevo, más baja, más cercana. El sacerdote eligió cruzar la puerta. Ahora debe cerrarla con sangre. El frío alcanzó su punto máximo. Hazlo. No fue una orden a gritos. Fue una instrucción serena. Hazlo y verás lo que verdaderamente puedo concederte. La sombra comenzó
a retraerse lentamente, fundiéndose otra vez con la esquina del cuarto. Antes de desaparecer por completo, la voz dejó una última frase suspendida en el aire. Los pactos no toleran testigos. La oscuridad se disipó. La habitación volvió a ser solo una habitación. Giovanni quedó solo, escuchando la respiración tranquila de su familia al otro lado de las paredes. El sacerdote había entrado en su casa como salvación. Ahora era la variable que amenazaba todo. Giovanni quedó aturdido por la exigencia que se le demandaba en ese momento. Ya no quería seguir. Se sentía vulnerable, deseoso de que nada de esto estuviera ocurriendo en su vida. Al día siguiente, la mañana aún no había terminado de nacer cuando el sacristán abrió la puerta lateral de la iglesia. Lo hacía todos los días a la misma hora, antes del alba, antes del murmullo de la gente, antes de que el pueblo comenzara a respirar. Entró como siempre, encorvado, frotándose las manos por el frío, murmurando una oración mecánica entre dientes. El interior estaba más oscuro de lo habitual. Las velas del altar mayor seguían encendidas, consumidas casi hasta la base. Eso lo detuvo de golpe. El padre Lorenzo jamás dejaba las velas ardiendo durante la noche. El sacristán alzó la vista levemente, estudiando el lugar, buscando una explicación. Quizá encontraría una silueta dormida entre las bancas. Fue entonces que lo vio. Al principio no comprendió lo que estaba frente a sus ojos. Una forma suspendida, inmóvil, al centro del templo. Tardó varios segundos en entender que aquella sombra tenía pies, y que esos pies no tocaban el suelo. El padre Lorenzo colgaba desde una de las vigas del techo. La cuerda descendía tensa, hundiéndose en la carne del cuello. No era una línea limpia. La piel se había deformado alrededor del lazo, marcada por surcos violáceos que parecían tallados con brutal paciencia. El rostro estaba hinchado, congestionado, con manchas oscuras extendiéndose bajo la piel como tinta derramada. Sus manos pendían rígidas a los lados, los dedos apenas curvados. Bajo las uñas se apreciaban pequeñas astillas. La sotana, siempre impecable, estaba desordenada, torcida, arrugada a la altura del pecho como si hubiese sido tironeada con fuerza. Pero fueron los ojos lo que quebró al sacristán. Estaban abiertos, no desorbitados ni suplicantes, abiertos en una fijeza absoluta, vidriosa. La lengua asomaba entre los labios amoratados y un hilo oscuro descendía hasta perderse en el cuello de la sotana. El cuerpo giraba apenas con un movimiento casi imperceptible, como si el aire mismo respirara alrededor de él. El sacristán dejó caer el candelabro que llevaba. El golpe resonó hueco contra el suelo de piedra. No se acercó, ni rezó, ni gritó. Salió corriendo. Subió las escaleras del campanario tropezando con las manos temblorosas, sintiendo que la sangre le martillaba las sienes. Tomó la cuerda y comenzó a tirar de ella sin ritmo ni medida. Las campanas respondieron con un estrépito brutal, desordenado que desgarró el amanecer. No daba ningún anuncio, tocaba pidiendo auxilio. El sonido metálico se expandió por el pueblo, sacando a los vecinos de sus camas. Algunos pensaron en incendio, otros en invasión. Nadie imaginó lo que los esperaba dentro de la iglesia. Cuando los primeros hombres entraron, guiados por el sacristán que apenas podía articular palabras, el silencio los recibió como un golpe. El cuerpo seguía ahí, suspendido sobre el altar. Uno de ellos murmuró
que quizás se trataba de una decisión desesperada. Otro señaló que el padre había estado inquieto en los últimos días, pero nadie se atrevía a afirmar nada. Sin embargo, había detalles que incomodaban. Las velas encendidas, la puerta principal cerrada por dentro, una banca ligeramente desplazada, como si hubiese sido movida y luego apartada con torpeza. Pequeñas cosas, nada concluyente. Pero el ambiente no tenía la quietud de un acto solitario. El aire parecía más denso, como si aún conservara el peso de algo que había ocurrido pocas horas antes. El sacristán, pálido como la cera, no volvió a mirar hacia arriba. Mientras algunos hombres buscaban la manera de bajar el cuerpo, el pueblo comenzó a reunirse afuera, susurrándose, santiguándose, evitando cruzar la vista con las ventanas del templo. Y en el interior, bajo la figura inerte del sacerdote, la cera seguía derramándose lentamente sobre el mármol del altar, formando hilos blancos que parecían prolongar la escena en un silencio que ya no era sagrado. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches tengan todos. Como siempre, les agradezco, antes que nada, por llegar hasta esta parte del episodio. Gracias por permitirse terminar el relato antes, ¿verdad? Y llegar hasta esta parte que ya es básicamente la sección de saludos. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Escuchamos la parte 13 de la saga del exorcismo de Valentina Bianchi. Un episodio que se sigue centrando en las vivencias de Giovanni Bianchi, el abuelo de Valentina, en su juventud. En esta ocasión escuchamos las consecuencias, la forma en que se vivió el evento del episodio anterior, las consecuencias del evento del episodio anterior, perdón. Y bueno, concluimos el episodio con una escena bastante cruda, dejando al aire todavía qué fue lo que realmente pasó. Ya muchos lo sospechan, obviamente, pero verán en el próximo episodio la resolución de este caso. No les quiero spoilear más la historia, así que vamos rápido a los comentarios de esta semana. Nos comenta Guadalupe Gutiérrez: esta vez lo escucharé a la 1:30 de la madrugada. Esto en referencia al episodio 12, al episodio anterior. Y si lo recuerdo, Guadalupe, de hecho, justamente les platico mi dinámica de domingos. Por ejemplo, ahorita son las 10 de la noche, estoy terminando de grabar. Ahorita edito, subo el episodio. Termina todo de hacerse como a las 12 de la noche. Yo me levanto de aquí, me baño y me duermo. Recuerdo que el domingo anterior, la noche del domingo anterior, sí estaba acostándome para dormir y me llegó la notificación de que Guadalupe ya estaba comentando. Así que muchas gracias, Guadalupe, qué bueno que te gustó. Perdón, no fue el domingo, fue el miércoles, porque fue el episodio que subimos entre semana. Es verdad. Bueno, nos comenta Antonio Ramírez, que esta serie relatada quedaría súper excelente en una película o una serie visual. Estarían rotísimas. Qué buen trabajo. Saludos, Antonio. Muchas gracias, de verdad. Qué bueno que te gusta tanto lo que estamos haciendo aquí. Y bueno, bienvenido a escuchar todos los demás episodios. Créeme que es un trabajo al que le ponemos el corazón, de verdad. Un abrazo, Antonio. Nos comenta B. Cervantes: wow, cuando parece que vamos a entrar en una meseta tranquila, le inyectas una nueva trama, más espeluznante que la anterior. Se pudo, mejoras
Ay, perdón, es que no alcanzo a ver. Se pudo mejor ahora que todo se desveló. Largas las horas de espera para el siguiente capítulo. Síguele. Vas por la mejor ruta de terror que se ha escrito desde hace un rato en YouTube. Como siempre, un saludo desde CDMX. Abrazos. Un abrazo, Cervantes. Gracias, de verdad, gracias por las flores. En lo personal, digo, no sé si en YouTube, pero para mí esta saga es uno de los mejores trabajos que he realizado. Me está gustando mucho. Creo que a ustedes también, por los comentarios que dejan. Y bueno, las flores que me echas, de verdad, te las agradezco con el corazón en la mano. Un abrazo, Cervantes, hasta la capital del país. Saludos. Nos comenta Julián Hernández. Yo pensé que era real. Supongo porque en el episodio anterior les dije que era una historia de mi autoría. Híjole, Julián, espero que de cualquier manera te esté gustando la historia. Es una buena historia, disfrútala por favor. Un abrazote. Nos comenta José Rodolfo Mendoza Gómez. Excelente narración, felicidades, saludos desde Ecuador. Esto en el episodio 11 de la saga de Valentina. José Rodolfo, gracias. Un abrazote hasta Ecuador, de verdad. Es increíble para mí saber que hasta allá llegan nuestros relatos. De verdad, muchas gracias. Espero que lo estés disfrutando mucho. Nos vuelve a comentar José Rodolfo ahora en el episodio 12. Excelente narración, felicidades, saludos desde Ecuador. Te escuchábamos en familia hasta que tuviste esa pausa muy larga. Un gran gusto que hayas regresado. José, híjole, ya medio les expliqué por qué me había ausentado tanto tiempo. Te pido también a ti disculpas. De verdad, no fue mi intención. Y bueno, estamos con el firme propósito de no dejar más este proyecto, de no abandonarlo más, de seguir generando contenido para que ustedes lo disfruten de verdad. Un abrazote, Rodolfo, hasta Ecuador. Y finalmente en los comentarios en YouTube nos comenta Diana Varela: la historia está tan buena, tan realista, que nos hace pensar que es verdad. Y gracias, Rubén, porque siempre eres sincero y nos dices, esta es de mi autoría, felicidades, 100 de 10, saludos a todos. Diana, bueno, la verdad es que me gusta ser transparente. No gano nada con decirles que esto es algo que me hicieron llegar o que me encontré en un manuscrito abandonado en una iglesia o algo extraño, ¿no? De verdad, es un trabajo que trato de hacer de forma sencilla. Si se han dado cuenta, la historia como tal no cuenta con elementos muy fantasiosos pudiera decirse, entre comillas, para los que no me están viendo en video. Pues me gusta mantener la esencia de una historia lo más cercano a la realidad. Me gusta contarlo de la forma en la que se llega a contar de una historia popular en una comunidad. Cómo la llegamos a contar de nuestros conocidos, de nuestros amigos, cuando llegan y te cuentan algo que les pasó, algo cotidiano, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que les termina gustando. Por eso no dudo que mucha gente piense que la historia es real. Hay mucha gente que solo escucha el relato, corta y ya no escucha esta sección de saludos, en donde doy muchas explicaciones. Y bueno, eso es halagante hasta cierto punto, porque significa que vamos haciendo el trabajo de manera correcta, ¿verdad? Bueno, acabamos con la sección de saludos en YouTube. Vamos por los que nos dejaron en Spotify. Que son varios otra vez. Nos comenta Abigail en el episodio 12. Ya lo esperaba, aunque me da mucho miedo. Lo escucharé de una vez. También recuerdo, Abigail, si mal no recuerdo, en la noche del miércoles me llegó también la notificación de Spotify de que ya habían comentado. Híjole, gracias. Sin duda
no tengas duda de que estoy muy agradecido y de verdad qué valiente ponerte a escuchar este tipo de historias durante la noche. Un abrazote. Nos comenta Diana Varela, ya está en etapa de mucho suspenso y miedo, pero más miedo me da que Rubén se canse de leer solo comentarios. No, hombre, Diana, eso no va a pasar. Créanme, esta sección es algo para ustedes y esperemos que dure mucho tiempo. Ya se los había comentado. Mientras el tiempo me permita hacerlo, la sección va a continuar indefinidamente. Un abrazote, Diana, gracias por el aporte. Nos comenta Jorge David Hernández Castro, muchas gracias, ya estaba en espera del siguiente, escuchando todas las noches. Jorge, de verdad, muchas gracias. Un abrazote, espero que como todos disfrutes estos relatos. De verdad, un abrazote, Jorge. Nos comenta Adri, estoy recién escuchando tus relatos y me parecen geniales, me atrapan y hacen que me imagine cada cosa que pasa. Espero con ansias el desenlace. Saludos desde Torreón, Coahuila. Adri, muchas gracias. Bienvenida. Un abrazote hasta Torreón, Coahuila. Espero que disfrutes mucho el resto de nuestras historias. Un abrazote. Nos comenta Diblit, excelente historia, felicidades, estoy al pendiente de cada capítulo. Saludos desde Coatzintla, Veracruz. Diblit, un abrazote hasta Coatzintla. Gracias por escucharnos tanto. De verdad, un abrazo. Nos comenta Sol Sánchez Tapia, he comentado varias veces y de verdad, es con buena intención. Las sensaciones que provocas con las historias son distintas en todos. Supongo que depende de la imaginación de cada uno. Yo te escucho y parece que veo una película, tal vez por eso ciertos episodios me impactan un poco más. Sol, bueno, pues muchas gracias también a ti por las flores. De nuevo, le echamos muchas ganas para que ustedes lo disfruten de la mejor manera posible. De verdad. Ya el comentario de Sol fue el último. Antes de despedirme, de nuevo les quiero agradecer a todos en general. Una, por escucharnos, por permitirnos ser parte de su día a día. Otra, por llegar hasta esta parte de los episodios. Es muy importante para mí. De verdad que yo les agradezco infinitamente. Y que escuchen esta parte de los episodios, bueno, pues me hace pensar que también ustedes se sienten cercanos a mí, al proyecto. Y bueno, se siente como un fuerte apoyo, de verdad. De verdad, muchas gracias por dejar sus reacciones, por comentar. Un abrazote infinito. Les deseo que tengan una excelente semana. Les deseo lo mejor para sus proyectos, para sus trabajos, sus escuelas, que tengan la mejor de las semanas. Échenle muchas ganas. Nos escuchamos a mitad de semana, el miércoles para ser precisos, con la continuación de esta aterradora historia. Recuerden, me pueden mandar su historia de terror a mi WhatsApp 44 41 69 49 52. Es mi número personal. No se desesperen si es que no les contesto pronto, rápido. El detalle está en que todo el día estoy trabajando y pues sí, es un poquito absorbente mi trabajo. A veces no le puedo poner atención a los demás proyectos durante el día, hasta en la noche que llego a casa. Sin embargo, créanme que la intención de atenderlos siempre es muy fuerte en mí. Bueno, recuerden, yo soy su amigo Rubén Vidales y esto fue Desde las Sombras.